Hermanos, muy buenos días. Dios los bendiga a todos ustedes. Me da mucho gozo que la iglesia está llena el día de hoy, ¿sí? Y agradecemos al Señor por ello. Sean todos bienvenidos, que el Señor bendiga sus vidas. El primer servicio hemos tenido también un tiempo muy especial y este segundo tiempo sé que va a ser así también. Y tenemos nuestros niños el día de hoy que ya vienen recibiendo sus clases, entonces vamos a orar por ellos, ¿sí? Primero quiero que se pongan de pie a ver todos los niños de la edad entre 3 y 5 años del aula de soldaditos. A ver, pueden ponerse de pie. Y sus maestras también, Rubí, Cervantes y Betsabé. ¿Dónde están las maestras? Ahí está levantando su manito, su pequeña alumna. Arlet, bienvenida Arlet a la iglesia. ¿Ya? ¿Ya? Los niños de 6 a 8 años que son del aula de las Águilas con su maestro Alfredo, Ení y Alex Carvajal, ¿pueden ponerse de pie? Los niños. ¿Sí? Muy bien, a ver quiénes más están allí. Ya. Y los niños de los 9 a 11 años que son del aula de los conquistadores, por favor, con su maestra Noemí y Antonia. Pónganse de pie, ¿sí? Muy bien, quédense de pie ya porque vamos a orar por ustedes, ¿ya? Ahí nomás de pie quédense, vamos a orar por ustedes, ¿ya? Y los del aula de conectados, de 12 a 14 años, ya con el hermano Ismael, Liliana y Alex Agurto, los más grandes, ¿sí? Muy bien, hermanos, sí. Vamos a orar por los niños, por favor, y por las maestras, porque ellos van a comenzar sus clases dominicales desde el día de hoy aquí en la iglesia. Lo han estado haciendo al aire libre, pero a partir de hoy entonces lo van a hacer aquí en la iglesia. Y agradecemos mucho a Dios por las maestras que han perseverado todo este tiempo de pandemia. Un aplauso para ellas, ¿sí? Para el Ministerio de Escuela Dominical. Que no han dejado de servir al Señor con los niños desde los 3 hasta los 14 años, ¿sí? Bien, vamos a orar entonces, amados hermanos, por todo este ministerio hermoso y precioso que trabaja con los niños. Padre, te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos por haber traído a estos niños, Señor mi Dios, a esta congregación a través de sus padres. Y estamos en una gran responsabilidad de instruirlos en tu verdad. Y muchas gracias por los hermanos y hermanas que han dispuesto su corazón, su tiempo, para servirle a estos pequeños, Señor. Que toda la enseñanza en este año sea una bendición, que toda reunión tenga el firme propósito de que los niños conozcan más de usted, Señor, y se maravillen de conocer a un Dios vivo y a un Dios eterno. Y que cuando tengan la edad de ser conscientes de su necesidad de un Salvador, abracen a Cristo como su Señor único y suficiente Salvador. Muchas gracias, Señor mi Dios, bendiga este tiempo de enseñanza de los niños y también de la predicación de tu palabra aquí con mis hermanos. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, ahora van a pasar en orden, por favor, a ver, en orden primero los soldaditos de Jesús, ¿ya? Primero ellos, por favor, palmas para las dos pequeñas, ¿sí? Después, los que van al Salón de las Águilas, por favor, pueden pasar con su maestra Ení, su maestro Alex y Alfredo, ¿ya? Y faltan dos aulas, niños de los conquistadores, con mi hermana Noemí y Antonia, por favor. Ahí van los niños. Y finalmente, los hermanos que están conectados, ¿ya? De 12 a 14 con Ismael, Liliana y con el hermano Alex Agurto. Puedan pasar entonces. ¿Sí? Ahí están, los más grandecitos, ¿verdad? Ok, hermanos. Muy bien, saludamos a todos ustedes. Hoy tengo el gozo y la alegría. No sé cómo voy a predicar el día de hoy. Tengo muchas emociones encontradas, ¿sí? Tengo aquí a mi madre conmigo, entonces muchas gracias, mamá, por estar acá en la iglesia el día de hoy.
Y a mi hermana mayor también que ha venido de Santa Anita, sí, también bienvenida Abigail. Y están acá nuestros hermanos que han venido de los Estados Unidos, entonces mi hermano Julio, su esposa Noemí, su hija, Dios los bendiga hermanos, ¿sí? Y bueno, le doy la bienvenida a todos los demás, creo que su familia, mi hermana, sí, su nieta, bienvenida la nieta de nuestra hermana Griselda. Ok, hermanos, me perdonan, pero bienvenidos sean todos y no va a faltar tiempo para predicar. Muy bien, y saludamos también a los hermanos que estén en casa conectándose a través de las redes sociales. Bien, hermanos, vamos a retomar el libro de Romanos que lo habíamos dejado hace un par de meses y tuvimos un pequeño alto en este estudio del libro de Romanos y hemos venido predicando unos temas. Les voy a hacer un pequeño resumen entonces para que podamos comprender el tema del día de hoy. Predicamos acerca del Salmo 23 que nos ayudó a tener presente que hemos tener una plena confianza en Dios cuando Él es nuestro pastor, porque al lado de Él nada nos faltará, porque al lado de Él, Él va a estar siempre a nuestro lado en momentos apacibles y en momentos también de dificultad, ¿ya? Y que más allá de la temporalidad de la vida, Él está con nosotros por la eternidad, ¿ya? Entonces, importante para nuestra fe saber que Él es nuestro pastor para infundirnos aliento en los momentos difíciles, ¿ya? Después vimos que en el caminar de la vida, al lado de nuestro pastor, a veces tenemos momentos apacibles, momentos de paz, momentos de tranquilidad, pero que también hay momentos de angustia que parecen un valle de sombra de muerte y esos son los momentos en los cuales vienen los sufrimientos a nuestra vida, que Dios los permite porque Él tiene propósitos y aprendimos que teníamos nosotros que enfrentar los sufrimientos con una correcta actitud, no quejándonos, no buscando culpables y no entonces dudando de Dios o de nuestra fe, sino que deberíamos tener presente que los sufrimientos tienen unos propósitos de parte de Dios y saber estos propósitos nos deben ayudar a nosotros a tener una perspectiva correcta cuando atravesemos estos tiempos difíciles, ¿ya? ¿Cuáles fueron esos propósitos? Uno de ellos, que Dios permite los sufrimientos para convencernos de pecado, para confesarlo y apartarnos del pecado. 2, para llevarnos a buscar a Dios con todo nuestro corazón en oración. 3, para conocer la voluntad de Dios. 4, para hacernos volver a Dios porque de repente hemos estado descarriados. 5, algunas veces tiene el propósito de bendecir a otros, como vimos con la vida de José y aún con la vida misma de nuestro Señor Jesucristo. 6, a veces las pruebas, las aflicciones traen el propósito de unir al matrimonio, de unir a la familia, de unir el ministerio, de unir a la iglesia. 7, de probar nuestra fe y paciencia. 8, para contemplar el futuro reino glorioso de Dios también. Y 9, que debemos entender que los sufrimientos son temporales y que Dios convertirá nuestra tristeza en un gozo permanente, ¿ya? En un gozo permanente. Y 10, que cualquier prueba, aflicción que venga a nuestra vida sirve para glorificar a Dios, Luego entramos a ver un tema que lo titulé El gozo contagiante del prisionero, hablando de Pablo, ¿sí? Porque él, a través de sus escritos inspirados por el Espíritu Santo, con su testimonio nos mostró que los creyentes sí podemos vivir con gozo en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, para dejar el estado pecaminoso de la queja o del descontento o de la desilusión. Y más bien saber que en el Señor sí nos podemos regocijar, y no solamente una vez, sino siempre, ¿ya? Regocijados en el Señor, regocijados siempre en el Señor. La semana pasada vimos la gratitud del prisionero, el mismo testimonio de Pablo. Pablo entonces, cuando escribe a la iglesia de Éfeso, le hace ver cuál era su estado de vida antes de ser creyentes.
y el estado de vida de cualquier persona antes de ser creyente. Era una vida que estaba atrapada por el poder del pecado, por el poder de Satanás y por el poder de su carne. Era humanamente imposible liberarse de esos poderes. ¿Y cómo estábamos? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y quién nos dio vida espiritual? Dios nos dio vida espiritual, ¿sí? Así es que, si no hubiese sido por la misericordia de Dios, por su gracia, nosotros seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados, atrapados en estos tres poderes, ¿no? ¿Qué hubiese sido de nuestra vida si el Señor no hubiese llegado a nosotros? Por eso debemos siempre darle gracias por el día de nuestra salvación. Debemos dar gracias todos los días al Señor porque Él vino a nuestra vida y ya no estamos bajo el control de estos poderes, sino como leímos, eso éramos antes, estábamos, o sea, en tiempo pasado, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Gracias a esta obra misericordiosa de Dios, el Señor ha resuelto el mayor problema que teníamos, o que aún tienen los seres humanos. El mayor sufrimiento, ¿sí? La mayor catástrofe, el problema más grande que tiene el ser humano. Dios nos lo ha resuelto a nosotros porque ese problema grande era pasar una eternidad sin Él. Era estar en el infierno por la eternidad. ¿Quién nos ha liberado de ese sufrimiento eterno? Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha liberado de ese sufrimiento eterno. Entonces, Él nos ha liberado del problema más grande que nosotros no podíamos resolver en nuestras fuerzas y ninguna religión lo podía hacer, ¿sí? Así que por eso le damos gracias a Dios. Debemos vivir agradecidos continuamente con Él y esto tiene que haber preparado nuestro corazón para el día de hoy que nosotros participamos de la Santa Cena, del pan y del vino que representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para que lo hagamos realmente agradecidos con Dios, por un lado, pero no solamente dar gracias a Dios por una salvación tan grande, sino también para renovar nuestro compromiso con Dios. ¿Ya? No solamente se trata de dar gracias a Dios, el Señor nos dice que debemos ser agradecidos en todo tiempo, sino que debemos renovar nuestro compromiso personal, matrimonial, familiar, ministerial y como iglesia delante de Dios, ¿ok? ¿Y qué quiere decir eso de renovar nuestro compromiso? Si Dios nos ha salvado, nos ha dado una vida nueva, entonces hay un nuevo estilo de vida que Dios quiere que practiquemos. Y ese nuevo estilo de vida que Dios quiere que practiquemos, Él nos los ha dejado ahí en Romanos capítulo 12, ¿ya? Todo lo que habla Romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 es una respuesta a los tres poderes que la semana pasada predicamos, ¿ya? Ahí usted puede ver el desarrollo de cómo era la vida sin Cristo, sin Dios, ¿ok? Ahora que somos nuevas criaturas, ahora que hemos nacido de nuevo, tenemos que obedecer a una nueva forma de vida, a una nueva forma de vida. Entonces, hoy vamos a ver cómo debe ser la vida práctica del creyente en tres áreas que nos van a enseñar a vivir de una manera consecuente con nuestra nueva vida que Dios nos ha regalado, ¿sí? ¿A cuántos Dios les ha regalado nueva vida? ¿Sí? ¿Cuántos son nuevas criaturas? ¿Cuántos han nacido de nuevo? Entonces, vamos a ver primero que todo nuestra vida práctica íntima con Dios. Entonces, ahí en el libro de Romanos, capítulo 12, vamos a leer el versículo 1, del 1 al 3. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 al 3, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿sí? Hasta ahí vamos a ver nada más, ¿sí? Entonces, primer aspecto, tengo una responsabilidad como nueva criatura que soy, ¿ya? No solamente se trata de venir a la iglesia, no solamente se trata de una vida, entre comillas, religiosa, sino se trata de una vida práctica. La primera responsabilidad es mi vida práctica íntima con Dios, mi vida práctica íntima con Dios. Después que Dios nos ha salvado, ¿a quién le pertenecemos?
a Él, ¿sí? Él nos ha comprado, Él nos ha salvado, Él nos ha perdonado, entonces le pertenecemos a Él. Todos los seres humanos le pertenecen a Dios porque todos son creación de Dios, ¿ya? Pero en una relación como hijos de Dios, nosotros entonces los creyentes, los que hemos creído en Jesús, Dios nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces le pertenecemos a Él ya, no como creador como todos los seres humanos, sino que le pertenecemos a Él como nuestro Padre, ¿ya? Como nuestro Padre. Esto marca algo importante, una relación. Esto marca una relación de hijo a padre, ¿ya? Por lo tanto, ahora, en nuestra nueva vida en Cristo Jesús, nosotros nos presentamos ante Dios como una ofrenda santa y agradable todos los días. Tenemos un culto íntimo, ¿ya? Esto es un culto público. Todos nos congregamos, alabamos, escuchamos la palabra, nos saludamos, adoramos a Dios. Esto es un culto público, pero en nuestra responsabilidad íntima con Dios tenemos un culto privado, único con Dios, ¿sí? Una intimidad con Dios. Por lo tanto, todos los días de nuestra vida, todos los días debemos nosotros tener un momento íntimo con Dios, separar un tiempo, estar allí entonces, y desde nuestra intimidad rendirle a Dios todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, todos nuestros sentimientos, todo nuestro cuerpo, todo se lo rendimos a Él. ¿Cómo? Lo llevamos como una ofrenda agradable, dice, y santa para Él, ¿ok? ¿Por qué es agradable y por qué es santa? Porque Cristo con su sangre en la cruz nos purifica y nos lava y nos hace santos delante de Dios, ¿ya? Sin Cristo, entonces el hombre está separado de Dios, destituido de su gloria y no es santo ni agradable delante de Dios. Solamente a través de Cristo podemos presentarnos en esta forma. Así es que, gracias a esta intimidad con Dios, esta intimidad personal de cada uno, ¿sí? De cada uno, gracias a esta intimidad personal con Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos el poder y la capacidad para ya no vivir como una persona del mundo y ya no seguir el patrón de vida de los pecadores, ¿ya? Gracias a esta intimidad con Dios y gracias al poder de su Espíritu Santo que obra en nosotros, ya nosotros tenemos la capacidad para no vivir como el mundo, para no seguir, como dice aquí, conformándonos a este siglo, ¿sí? Esta consagración continua, porque debe ser todos los días, es una práctica, es todos los días, ¿sí? En el altar íntimo con Dios, te va a ayudar a rendir tu voluntad, te va a ayudar entonces a rendir tu voluntad y tu mente será expuesta a la palabra de Dios para renovarla, ¿sí? Necesitamos renovar nuestra mente de tantos conceptos y prácticas erradas que traemos antes de ser creyentes. Así es que esta intimidad práctica con la verdad de la palabra de Dios nos va a ayudar a ¿qué? A vivir agradando todos los días a Dios, ¿ya? Así es que, mi amado hermano, el evangelio no es un evangelio teórico, no es un evangelio de vitrina, sino que es un evangelio práctico en nuestra vida, nuestra intimidad con Dios, ¿ya? Nuestra intimidad con Dios. En esa intimidad van a pasar vamos a tener dos resultados. Recuerde, intimidad con Dios, intimidad con su palabra, porque su palabra es la única que renueva nuestra mente. Eso va a traer dos resultados. Uno, no nos vamos a conformar ni nos vamos a moldar a la vida pecaminosa y licenciosa de los pecadores, y el otro resultado es que seremos transformados. Experimentaremos un cambio interno y externo, ¿sí? Y que se va a manifestar externamente, ahí en el matrimonio, ahí en la familia, tu padre, tu madre, tu esposa, tu esposo, entonces tus hijos se van a quedar asombrados. ¿Qué ha pasado, sí? ¿Qué ha pasado con mi mamá? ¿Qué ha pasado con mi papá? ¿Qué ha sucedido, sí? Ahora pide perdón, ahora entonces es más humilde, ahora es entonces un hombre que lo veo entonces que ha cambiado, algo ha sucedido. Entonces ese cambio externo va a armonizar y va a sintonizar con la nueva criatura que somos, con la nueva vida que Dios nos ha dado. Porque antes, al estar muertos en nuestros delitos y pecados, todo lo que hacíamos era de continuo el mal, Muy bien, entonces usted tiene una responsabilidad, su vida íntima y práctica con Dios y con su palabra, ¿ya? Ese es su culto personal, ¿ok? Es así como usted todos los domingos sabe que tiene que congregarse,
y todos los domingos nos congregamos, también debe saber que todos los días debe rendirle su vida al Señor. Segundo aspecto, mi vida práctica con mis hermanos en la fe. Romanos 3, del 3 al 8, dice, digo, pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia ¿con qué dice? Con alegría, ¿ya? Con alegría, ¿ok? Porque con alegría, con gozo, todo lo que hacemos debemos hacerlo como para el Señor. Así es que estos versículos del 3 al 8 que hemos leído, y después vamos a leer del 9 al 13, habla de qué? Ya no habla de mi vida práctica íntima con Dios y con su palabra, sino que ahora habla de una vida íntima también con los hermanos en la fe, ¿ya? Con los hermanos, entonces, con mis hermanos en la fe. Una de las primeras evidencias de que has nacido de nuevo y de que estás siendo transformado y renovando tu mente con la palabra de Dios es la humildad, ¿ya? Una de las primeras evidencias es la humildad, ¿sí? La palabra de Dios ha obrado y ha dado como resultado una humildad, no una humildad como el mundo la conoce, sino esta es una humildad que viene producto de la palabra de Dios, es una humildad bíblica, es una humildad que pertenece al reino de los cielos, porque en el mundo hay muchas personas que también dicen que son humildes, ¿sí? Pero esta es una humildad, entonces, que ha nacido dentro de mí, producto del obrar de la palabra de Dios, ¿sí? Y que se va a manifestar externamente en un comportamiento con mansedumbre hacia los demás, ¿ya? Internamente, la palabra de Dios produce en mi humildad, y eso yo lo manifiesto externamente comportándome con mansedumbre. ¿Con quiénes? Con mis hermanos en la fe, ¿ya? Por eso dice Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Lo mismo que dice Romanos, que no debemos entonces nosotros tener un concepto más alto de nosotros mismos, ¿ya? Por eso es que eso nos va a ayudar a nosotros a pensar con cordura, ¿ya? Con cordura, dice. ¿Cómo es que yo llego a este pensamiento? ¿Cómo es que eso se produce dentro de mí y se exterioriza? Primero, porque Dios me ha dado vida espiritual. Segundo, porque estoy en esa práctica continua, diaria de mi intimidad con Dios y con su palabra, ¿ya? Como esto se exterioriza, entonces, la mansedumbre no es teórica, no es hipotética, no es imaginaria, no es de palabras nada más. Por eso es que Dios nos coloca a todos los nacidos de nuevo dentro de una comunidad de creyentes que también han experimentado la salvación en Cristo Jesús. Ahí nos coloca el Señor, ¿sí? Nos coloca el Señor. ¿Para qué? ¿Para qué nos coloca allí? Para realmente ver que esta mansedumbre, esta humildad, no es teórica, sino que es una evidencia práctica. Ahí yo voy a entrar al terreno de la práctica, voy a entrar al laboratorio experimental en la fe, ¿ya? Pero ¿qué va a dar resultado? Porque cuando un científico entra a hacer algo en el laboratorio no sabe si va a dar resultado o no. Pero en esta parte sí va a haber resultado, porque el poder para que dé resultado no está en mí, sino en el Espíritu Santo que mora en mí y en el poder de su palabra, ¿ya? Entonces Dios me coloca en una comunidad de creyentes para yo manifestar que realmente soy manso y humilde de corazón. Es lo primero, ¿sí? Una de las primeras muestras. Y me coloca dentro de su iglesia para ser un miembro inactivo.
No, para ser un miembro activo. En nuestro cuerpo el corazón está activo, los pulmones están activos, entonces todo está de una manera tan hermosa diseñada que todos están actuando, ¿sí? Las células, los glóbulos rojos, los blancos están ahí esperando, si entra una bacteria ellos mismos se activan, si todos están activos, ¿ya? Entonces, amados hermanos, el Señor nos coloca dentro de la iglesia para ser un miembro activo, ¿ya? ¿Con qué? Con los dones que nos da. Por eso dice ahí, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, ¿sí? Miembros los unos de los otros. Entonces, todos nos necesitamos, ¿ya? Y quiero que entienda bien esto. Participamos, Dios nos coloca dentro de su iglesia para participar los unos de los otros con la capacidad que Dios nos da, ¿ya? Con los dones que Dios nos da. Y mi amado hermano, entonces, aquí nadie está sobrando, porque todos lo necesitamos. ¿Hay algo dentro de su cuerpo que esté sobrando? No, todo es necesario. Si algo nos lo retiran es porque no es que esté sobrando, sino porque se ha atrofiado, ¿sí? ¿Ya? Pero no es porque esté sobrando, ¿ok? Ni siquiera un diente no está sobrando para retirarlo, sino es porque entonces ha cumplido su proceso y de repente hay que retirarlo, ¿ya? Pero no es porque nos sobre algo y nos tengamos que retirar. Entonces todos nos necesitamos unos a otros. Usted necesita a su hermano que está al lado, usted necesita al otro hermano que está allí, yo lo necesito a usted, usted me necesita a mí, todos nos necesitamos. ¿Por qué? Porque con el don que Dios me ha dado y con el don que Dios te ha dado a ti, ambos y todos los hermanos íbamos cooperando mutuamente. ¿Para qué? Para edificarnos unos a otros hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿ya? Si la plenitud de Cristo está acá, mi hermano, ¿dónde está usted? De repente está en el primer nivel, segundo, ¿sí? De repente está recién ahí raspando un poquito, ¿verdad? Pero mire que no lo va a lograr solo, aislado, en su casa, haciendo solamente usted diciendo, bueno, yo amo a Dios, yo sí creo en Dios, entonces yo en mi casa, ahí llevo mi culto, ahí leo la palabra. Esa es una parte. Pero para que se manifieste tu fe externamente en los cambios de un nuevo creyente, una nueva persona, una nueva criatura, Dios te coloca en medio de su pueblo, ¿sí? En medio de su pueblo. ¿Para qué? Para que allí tú te veas entonces que necesitas a tu hermano, él te necesita a ti, para que ambos y todos cooperemos para que vayamos creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo, creciendo a ser como Cristo, ¿ya? Creciendo entonces. Es muy alto el estándar, pero Dios lo garantiza que sí lo vamos a alcanzar. Amén. Él garantiza que lo vamos a alcanzar. Aquí es donde practico mi humildad interna que se manifiesta externamente en mansedumbre, y lo hago cuando humildemente en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, yo pido ayuda, pido consejo, pido guía, pido dirección de mis hermanos en la fe. De esta forma yo soy muy bendecido en la iglesia. Soy bendecido porque Dios ha dotado a todos los creyentes con palabras de ánimo, con palabras de exhortación, con palabras de sabiduría, con amor, con misericordia. Entonces yo me sirvo de todos esos dones y voy dejándome, haciendo crecer en la fe, guiándome con consejos de los hermanos, ¿ya? Entonces cuando yo humildemente reconozco que necesito realmente consejo y ayuda, ¿sí? De esta manera, Dios se goza cuando yo me sirvo de sus dones, porque para eso lo he puesto en la iglesia. Dios se goza. Pero si yo me comporto como un creyente, que no quiero que nadie sepa nada de mí, solamente quiero venir a la iglesia y retirarme, y tengo mis problemas, mis cargas, y yo los cargo solo, yo soluciono mis problemas solo, ¿no? Ese no es el diseño de Dios dentro de su iglesia, no es el diseño de Dios. Así es que eso nos ayuda a nosotros, como dice el verso 16, tenemos que estar unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión, dice, si no seas sabio en tu propia opinión, ¿ok? Eso nos va a librar de tomar malas decisiones, ¿sí? Y no solamente la humildad, sino que el fruto del Espíritu Santo no solamente es la humildad, el fruto del Espíritu Santo es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, ¿sí? Todas esas cosas las vamos a poder practicar y nos vamos a servir los unos de los otros, ¿ok?
Entonces somos bendecidos, hermanos, ¿sí? No es que tengamos un cheque en blanco para decir somos bendecidos, sino que esta riqueza no la encontramos en el mundo. Esta riqueza se encuentra en la iglesia del Señor. Ya, aquí se encuentra esta riqueza para poder nosotros crecer. Muy bien, entonces, ¿qué más sigue? Verso 9 al 13, vamos a leer. El amor sea, dice, sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Sí? Hasta ahí una parte, ¿ya? Aquí pasa Pablo a hablar de otra cosa. Dentro de el aspecto de mi vida práctica con mis hermanos en la fe, ¿ya? Recuerda, estamos viendo 3 aspectos. Primero, mi vida práctica ¿con quién? Con el Dios que me ha salvado y con su bendita palabra, ¿sí? Ahora, mi vida práctica con el pueblo donde Dios me ha puesto, ¿sí? La iglesia, los hermanos en la fe. Aquí entonces estamos llamados a practicar un amor dice sin fingimiento, es decir, un amor sin hipocresía, un amor que debe ser genuino, ¿sí? Y este amor genuino es un amor que no lo encontramos en el mundo, es un amor que no lo encontramos producto de los profesionales que salen de una universidad. No lo encontramos en las universidades más prestigiosas de los posgrados a nivel mundial, ¿sí? Esas universidades o centros no producen una persona con este amor. Producen profesionales, sí, y de repente de un buen nivel, pero no producen la calidad de personas con este amor. Porque este amor ágape, este amor cristiano, este amor que es una clase de amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado en el momento de nuestra salvación, según Romanos 5:5, ¿ya? Este amor de Dios dice que ha sido derramado en nuestros corazones, ¿sí? Porque con este corazón egoísta, pecaminoso, individualista, celoso, envidioso, yo no puedo relacionarme con otras personas, ¿sí? No lo he podido hacer ni siquiera con mi esposa porque la celaba, ¿sí? No lo he podido hacer, lo intentaba, pero no, porque este corazón en su naturaleza pecaminosa no permite amar de esa manera. Entonces, cuando Dios me salva y llego a ser un hijo de Dios, el Señor derrama un amor puro, un amor perfecto, ¿sí? Con esta clase de amor que Dios derrama en nuestros corazones, nosotros tenemos la capacidad de amarnos con un amor sincero, con un amor genuino, ya no con un amor egoísta, hipócrita o fingiendo que amamos a alguien, ¿ya? Con este amor derramado en nuestros corazones, aprendemos a aborrecer lo malo y a seguir lo bueno, dice, ¿sí? Aborrecemos lo malo y seguimos lo bueno, ¿ya? Sin este amor, el hombre siempre va a estar confundido, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, va a estar ahí confundido, ¿ya? ¿Qué más dice? Entonces, con este amor podemos practicar un amor fraternal, sincero, con nuestros hermanos en la fe, ¿ya? Dice el versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Podemos amarnos entonces. No eres mi hermano de padre y madre, no eres mi hermana de padre y madre, pero tenemos un Padre que es Dios. Y así tú hayas venido de Colombia, de Venezuela, del Perú, del norte, del sur, aquí todos somos hermanos en Cristo Jesús. ¿Y llamados a qué? A tener un amor fraternal, un amor fraternal. ¿Con qué corazón? Con ese corazón nuevo que Dios nos ha dado. Amén. Con ese corazón nuevo yo puedo honrarte y puedo preferirte, ¿sí? Puedo honrarte, puedo mostrar aprecio, te respeto, me respetas, hay un respeto mutuo
entre los hermanos, los jóvenes con los jóvenes con los adultos con los jóvenes. Hay un respeto, hay una honra, ¿sí? Es un amor sincero, es un amor genuino, es un amor sin celos, es un amor sin envidia, es un amor sin resentimientos, ¿sí? Es un amor sin estarse fijando, a él lo prefieren y a mí no. Aquí en la iglesia del Señor estamos llamados a amarnos con un amor fraternal, un amor puro, un amor que viene de Dios. Es imposible que este amor yo lo pueda fabricar. Es imposible que yo pueda amar de esta manera, ¿ya? Con este amor, ¿sí?, nuevo en nuestros corazones, y por amor, y no por interés o beneficio propio, servimos al Señor, ¿ya? Por amor, y no por interés o beneficio propio, servimos al Señor. Por eso dice aquí el versículo 11, en lo que requiera diligencia, no perezosos, servientes en espíritu, sirviendo al Señor, ¿ya? El creyente, el hermano, el maestro, el pastor, el misionero, cualquier hermano o hermana que esté sirviendo, lo va a hacer entonces no por interés, no por un beneficio propio, ¿ya? Lo va a hacer porque ha entendido que Dios lo ha salvado, y lo ha salvado para llamarlo a servir, para el avance de su gloria. ¡Qué privilegio! ¿Ven? Entonces, no hay un interés allí. Servimos entonces, amados hermanos, ¿sí? Y este servicio debe traer bendición a los hermanos, siempre y cuando, como dice aquí, sea diligentemente, sin pereza, dice, y debe ser con entusiasmo, con gozo, ¿ya? ¿Qué quiere decir diligentemente? Como les puse el ejemplo en el primer servicio. ¿No sería diligente que yo le sirva al Señor si recién el viernes en la noche, ayer sábado y hoy domingo en la mañana estuviese yo aquí buscando, leyendo, investigando los versículos entonces para poder predicar? Eso no es diligente, ¿ya? No es diligente. Para uno hacer un servicio diligente y poder enseñar o predicar la palabra, uno requiere de semanas. Yo en mi experiencia veo que mínimo son 2 semanas, ¿sí? Mínimo son 2 semanas. Sacando un tiempo allí, diligentemente, preparando, orando, investigando, leyendo, averiguando, orando al Señor. No entiendo eso. Entonces, eso es diligencia. Lo mismo pasa cuando enseñamos a los niños. Lo mismo debe ser diligentemente cuando es con los adolescentes. Y lo mismo debe ser con los jóvenes también. Y lo mismo debe ser con las damas, lo mismo debe ser con los varones. O sea, para todos debe haber diligencia. Y lo mismo debe ser cuando estamos en la puerta, hay que hacerlo diligentemente. En cualquier cosa que hagamos debe haber diligencia para que el servicio sea de bendición en la iglesia. Y no perezosos, dice, ¿sí? No hacerlo por cumplir, no por pereza. Y debe ser con gozo, con entusiasmo, dice aquí, ¿sí? Con gozo, ¿sí? Por lo tanto, no hay lugar en un corazón nuevo, en un corazón regenerado, que diariamente hace de su vida una ofrenda a Dios y renueva su mente con la palabra de Dios. No hay lugar para servir con pereza, con desgano o sin el debido interés en la obra de Dios. No hay lugar para eso. No hay lugar para tomar en poco el ministerio, tomarlo cuando tengo entusiasmo y dejarlo cuando no tengo entusiasmo. No. Un hijo de Dios que está creciendo, que está siendo perfeccionado por el Espíritu Santo, entonces va a tomar más responsabilidad, ¿ya? Y va a hacer un servicio, y su servicio va a ser de bendición cuando lo haga con gozo, con entusiasmo, con ánimo, ¿sí? Y diligentemente. Muy bien, con este amor fraternal, mi amado hermano, con este amor fraternal que es sincero, que es genuino, nos permite como hermanos en la fe a estar unidos para soportar las pruebas y las aflicciones. Versículo 12 y 13 dice: gozaos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, dice, ¿sí? Ponga atención a esto. Este amor, porque yo no veo otra fuerza, no veo entonces cómo podamos hacer esto si no tenemos ese amor de Dios. Este amor nos va a llevar y nos va a permitir, cuando es un amor sincero, a estar unidos para soportar las pruebas y las aflicciones presentes, a gozarnos y animarnos unos a otros, cuando de repente aún las pruebas, en medio de las pruebas y dificultades no vemos quizás una solución humana,
pero nos gozamos en una esperanza gloriosa y futura en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que Él vendrá pronto por nosotros, sus hijos, ¿sí? Para librarnos entonces de todas estas aflicciones, de este mundo injusto, de este mundo pecaminoso, ¿sí? Entonces nos animamos, nos gozamos en esa esperanza unos a otros. Y con este amor nos mantenemos unidos, orando los unos por los otros constantemente, ¿sí? Constantemente, como dice aquí, constantes en la oración. Entonces, hermano, una sola pregunta le hago hasta aquí. ¿Tú oras con tus hermanos en la fe? ¿Oras con tus hermanos en la fe? No me refiero a lo que hoy todos oramos, porque hoy es muy fácil orar con nuestros hermanos en la fe, hasta con mi hermano Julio que está en Estados Unidos, ¿sí? Entonces mis hermanas, mis cuñadas que están en Colombia, podemos orar, ¿sí? Entonces, hoy es muy fácil orar de esa manera porque podemos orar virtualmente, ¿ya? Pero la palabra de Dios nos está hablando de una práctica dentro de un lugar, ¿sí? Dentro de un lugar, que yo estoy llamado a demostrarle que te amo, hermano, con el amor con que Dios me ha amado, y si tú estás pasando momentos difíciles, nos unimos en oración. No solamente en que te voy a tener presente en mis oraciones, sino que aún más allá puedo ir a tu casa con 2, 3 hermanos para orar por ti, hermano, ¿sí? Para orar por ti, ¿sí? Así es que hoy en día, la tecnología nos está quitando eso, porque yo hoy veo en el grupo de la iglesia, entonces, pedido de oración y todos decimos, amén, vamos a orar, ¿no? Entonces, pero sería muy bueno que no solamente oremos en nuestras casas individualmente, sino que vayamos a la casa de un hermano, del que está pasando la necesidad, poder ir y ahí, juntamente con otros hermanos, orar por ese problema, orar por esa necesidad que tiene, amén. Y va a ver cuánto gozo hay. Yo hace 2 semanas invité a un hermano de la iglesia y a mi esposa que me acompañaran porque quería ir con ellos para poder ayudar a nuestros hermanos que estaban pasando un momento difícil. Llegamos ahí, empezamos a conversar antes de compartir la palabra y orar y alabar a Dios. Y al final, hermano, yo salí más bendecido que ellos, ¿sí? Entonces yo retorné a mi casa con más gozo todavía, ¿sí? Me hubiese perdido ese gozo, me hubiese perdido todo eso si me hubiese quedado en mi casa nada más diciéndole, hermano, está bien, mi hermano, mi hermana, miren, ¿sabe qué? Voy a estar orando por ustedes y nada más. Yo les comparto este testimonio para que no nos perdamos esa bendición de orar los unos por los otros, amén. El amor fraternal nos va a mover de nuestra comodidad, sean las 8, 9, 10 de la noche, nos va a mover, ¿sí? Así estemos cansados, después del trabajo nos va a mover. ¿A qué más nos mueve ese amor fraternal puro que viene de Dios? A compartir lo que tenemos con los más necesitados. Por eso dice aquí que tenemos entonces compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, es el verso 13, ¿ya? Este amor genuino que Dios ha derramado en nuestros corazones va a eliminar de nosotros el ser tacaños, ¿sí? El ser indolentes y el ser egoístas, ¿ya? Sino que vamos a practicar el poder compartir con otros hermanos para su necesidad. No levante nadie la mano. ¿Cuántos han traído hoy día su kilo de amor? Kilo de amor todavía le llamamos, ¿ya? ¿Sí? No levante la mano, porque eso Dios lo sabe. ¿Cuántos han traído el día de hoy su kilo de amor? La Biblia dice que si somos hijos de Dios, Dios ha derramado un amor en nuestros corazones. ¿Para qué? En este punto, para nosotros, dice, amarnos fraternalmente compartiendo con las necesidades de los demás. Yo puedo estar limitado, pero de mi limitación puedo traer un poquito, ahí está. Y usted trae un poquito y se hace, y el Señor lo multiplica y el Señor lo aumenta, y entonces hay para compartir con otros que tienen necesidad. Ese hermano va a ver entonces la bendición de Dios y sobre su corazón la próxima vez que él venga a la iglesia, también va a traer y va a compartir. Y nunca va a faltar en la casa, nunca va a faltar en la iglesia, nunca va a faltar en los hermanos, porque todos estaremos compartiendo los unos con los otros. ¿Ven? Las bendiciones del Señor, cuando practicamos un amor fraternal, ¿sí? Practicamos la hospitalidad también. Eso quiere decir, mi hermano, que usted no le puede cerrar la puerta a su otro hermano. Si su hermano lo quiere visitar, si su hermano quiere ir, usted no le puede cerrar la puerta. Tiene que abrir su puerta. Mi hermano va a venir entonces a visitar, me van a orar por mí.
Y no se avergüence si su casa de repente no está en las condiciones. Como creyentes hemos aprendido a no fijarnos en las cosas materiales, sino ir a ver a nuestro hermano cómo está y animarnos los unos a los otros. Así que no le cierre la puerta a un hermano. Si el hermano le dice, lo va a visitar, abre la puerta, siéntase gozoso, porque se está cumpliendo la palabra de Dios. ¿Ya? Gozarnos con los que se gozan y lloramos con los que lloran. ¿Todo esto qué quiere decir? ¿Quién tiene necesidad? ¿Quién tiene gozo? ¿Quién está pasando momentos difíciles? ¿Quién está enfermo? ¿Qué esto qué quiere decir? Quiere decir que nos conocemos. Porque si usted no conoce el hermano, ¿qué le pasa a su hermano? ¿Cómo va a gozarse con él? ¿Cómo va a llorar con él? Si usted no sabe que su hermano tiene necesidad, ¿cómo va a ser llamado a tener misericordia? Entonces, amados hermanos, la iglesia no es una iglesia de miembros que sean extraños. No, la iglesia del Señor es una iglesia con miembros de hermanos en la fe. Hermanos, entonces nos conocemos. Conozco dónde vives, sé cuántos hijos tienes, conozco si estás trabajando, conozco si tienes necesidad, conozco cómo están tus hijos. Entonces, eso es la práctica. Porque para poder estar practicando el amor fraternal, sincero, ¿sí?, tenemos que conocernos los unos a los otros. Amén. Así es que tienen tarea para que hoy tengan, después que termine el culto, se quedan a conocerse todos, ¿ya? Muy bien. Tercer aspecto, ¿a qué nos mueve el Señor en nuestra vida práctica? A que nuestro amor, esta ética cristiana del amor, no solamente es mi amor con Dios en mi intimidad, no solamente es mi amor con mis hermanos en la fe, sino que este amor se practica con todos, con todos. Y en ese todos, ahora ya saliendo de la esfera de la iglesia, con ese todos, de repente hay una persona que nos está haciendo daño, alguna persona que nos odia, alguien que no quiere que tú prosperes en tu negocio, alguien que se ha ido a todos los brujos entonces y chamanes y te ha echado de todo en tu puerta, ya, entonces sí, ya, y lo que sea, no sé, entonces sí, ya, aún esa persona está incluida en este tercer grupo. Nuestro amor sin fingimiento se extiende más allá de la fraternidad de hermanos, es para con todos, incluye a todas las personas en general y abarca también a los no creyentes y aún a aquella persona que te odia, te está haciendo daño. Y esa es la exhortación de nuestro Señor Jesucristo. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Lucas 6, del 32 al 33. Entonces estamos llamados a amar a todas las personas, ¿ya? Y eso es bonito escucharlo, pero qué difícil es practicarlo. Qué difícil es practicarlo. Decir que tengo que tener esta actitud aún con la persona que le ha hecho daño a mi hija, a mi hijo, que ha hecho daño en mi matrimonio, que ha hecho daño en mi familia, o aquella persona que me abandonó y nunca me reconoció, o aquella persona que le di confianza, le presté y después se fue y nunca me pagó nada, ¿no?, y me dejó todavía endeudado. Pueden ser muchos los casos, ¿sí? Pero Dios demanda de nosotros que nuestra vida práctica no es encerrarse en casa, no es encerrarse en un círculo nada más pequeño de creyentes, sino que se debe extender a todo. Y por eso es que dice el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice, 2 veces repite todos los hombres, en el versículo 17 una vez y en el versículo 18 segunda vez, con todos los hombres, ¿sí? Con todos los hombres. Quiere decir que mi amor no es una actitud que pueda yo practicarla encerrado en mi casa, sino que es una actitud que es visible, es una práctica entonces que es visible ante las demás personas, ¿sí? Con este llamado que Dios nos hace, nos está ayudando a que no practiquemos un amor fingido, ¿sí? A que no practiquemos solamente un amor fingido. Porque puedo yo estar bien con mi Dios, puedo yo estar bien con mis hermanos, ¿sí? Y decir que estoy bien en todo, pero estoy fingiendo porque allá afuera hay alguien para quien yo no tengo una buena actitud y le tengo
resentimiento, ¿sí? Hasta el día de hoy, amargura. Así es que, amados hermanos, procuro hacerle bien a todas las personas. ¿Para qué? Para que allá afuera, en todo lo que yo haga, adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador, ¿ya? Como hijo de Dios estoy llamado a adornar la doctrina, a adornar la fe, ¿sí? A dejar en alto el nombre de mi Salvador, ¿ya? Para que la gente vea que realmente yo soy un hijo de Dios. Hoy en día, ¿cuántas personas que se llaman creyentes, pastores evangélicos, cuánto dolor hay en nosotros los verdaderos creyentes cuando dejan mal el nombre del evangelio? Y la gente cree que así somos todos. Nosotros no estamos llamados a decirle a la gente que eso está mal, estamos llamados a que individualmente, familiarmente, donde vivimos, dejemos en alto el nombre de nuestro Señor. Amén. A eso estamos llamados, ¿sí? Así es que mi vida práctica incluye también mi relación con mis enemigos personales, ¿ok? No es una cuestión de abstenernos, de no responderle mal con las palabras, ¿sí? De no tomar ninguna represalia con aquella persona que nos ha dañado. No se trata solamente de eso porque, bueno, yo puedo decir, bueno, si una persona me hizo daño, entonces ya no tomo ninguna represalia. No le digo nada, ya me quedo en silencio. Pero Dios no nos llama solamente a eso, ¿sí? Sino que Dios nos llama a hacer algo más, si realmente hemos nacido de nuevo, ¿sí? Dios te llama, dice, a que tú bendigas a estas personas. Por eso dice aquí, bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis. 2 veces dice bendecid, bendecid, ¿sí? Nos llama a bendecir. Puede ser que una persona no pueda hacer esto porque tanto daño le ha hecho la otra persona, su esposo, su esposa, su ex esposo, no sé quién. Entonces, inclusive puede ser el hijo que se fue, no sé, entonces quién, el vecino, no sé, el dueño de la empresa. Cuánto daño le haya hecho, ¿sí? No importa cuánto daño le haya hecho, ¿sí? Y una persona puede estar muy marcada con ese daño que le es imposible para esa persona bendecir a ese. Le puede ser muy difícil que en su oración, en su intimidad con Dios diga, Señor, bendice a esta persona que me ha hecho tanto daño. Para uno puede ser muy difícil eso, ¿ya? Para otros puede ser muy fácil, porque ahí en mi intimidad con Dios, pues, puedo engañarme a mí mismo, ¿ya? Y decir, Señor, esta persona me ha hecho daño, me hizo esto, tú lo sabes. Yo te pido que lo bendigas, Señor. Porque aquí en tu palabra dice que tengo que bendecir a los que me han hecho daño. Puedo hacer eso. Para algunos puede ser. Pero como nuestro evangelio es práctico y no solamente a escondidas y ahí a solas, el Señor dice más adelante, ¿sí? Dice que si esa persona te toca la puerta y tiene hambre, dice que tú se la cierres y lo botes y le digas, bien merecido te lo tienes porque ya ves, me hiciste daño hace tiempo. ¿Dice eso? No dice eso. Dice que si esa persona te toca la puerta y tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber, dice, ¿sí? Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Nadie puede practicar esto si no ha nacido de nuevo. Esto no se puede hacer en nuestras fuerzas, es inhumano. Esta respuesta va en contra de lo que los hombres en el mundo practican. Lo que el hombre en el mundo practica dirá entonces, ya ves, vete de aquí. Bien merecido te lo tienes. Es más, esto es un castigo de Dios para ti. Sí, entonces. Pero nosotros, mira hermano, el creyente es una persona sobrenatural en este mundo, ¿ya? Sí. Porque esto no es natural actuar de esta manera. Es más, si alguien me ha hecho daño y toca la puerta, voy a poner el ejemplo con mi esposa porque entonces ella le abre, ella puede estar dispuesta a darle de comer. Pero si yo no fuese de creencia, ¿para qué lo atiendes? Bótalo, ¿qué haces tú entonces ahí? Mira todo lo que nos ha hecho. Entonces, esa es la respuesta natural del hombre, ¿sí? La respuesta natural del hombre, ¿sí? Es más, mira entonces, hacerle ver, ¿se lo merece o no se lo merece? ¿Nos ha hecho daño o nos ha hecho daño? Sí, entonces, no le demos nada, ¿por qué le tenemos que dar? Que reciba su castigo de parte de Dios. Pero no, estamos llamados a actuar, Dios nos llama, como le digo, es fácil decir, Señor, bendícelo, para algunos, ¿sí?
Es fácil estar ahí, mientras no me lo cruce, todo bien, ¿sí? Pero si me lo cruzo, viene a tocarme la puerta, ahí está el Señor probando realmente si yo tengo un amor genuino, si yo tengo realmente un amor sincero, si realmente mi amor no es un amor hipócrita, si mi amor no es un amor entonces fingido. ¿Estaría yo teniendo un amor fingido, diciendo, Señor, bendícelo, por favor, que le vaya bien, Señor, que por ahí entonces si necesita de algo, Señor, que no le falte un pan a tal persona? Y sería un amor fingido cuando la persona viene, me toca la puerta y entonces yo le digo, ¿sabes qué? No tengo nada. ¿Sí? Sería un amor fingido, ¿verdad? Y Dios nos quiere librar de ese amor fingido, de ese amor hipócrita, que no pertenece a un nuevo creyente, no pertenece, no está ya en nosotros, ¿sí? Lo que Dios quiere hacer, es más, es desterrar de nuestro corazón cualquier raíz de amargura que esté bien escondida por allí, ¿sí? Él quiere ayudarnos a limpiarnos, Él quiere desterrar cualquier pequeño brote que haya quedado allí para que después nazca una raíz de amargura. Eso es lo que Dios quiere llevar. Por eso es que Dios nos lleva al extremo de nuestra fe y a la obediencia para probar si realmente en nuestro corazón hay un amor realmente genuino y sincero y sin fingimiento, ¿sí? Una cosa es los sentimientos y las palabras que podemos decir, entonces yo le he perdonado, yo le amo en el Señor, pero otra cosa muy distinta es la que Dios quiere trabajar en nuestros corazones, que de nuestro nuevo corazón broten realmente prácticas que glorifiquen su nombre. Y haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre esa persona, ¿sí? Esa persona tú lo tratas con amor, con misericordia, esa persona entonces el Señor va a hacer su obra, esa persona se va a ir sintiendo más mal con su pecado hasta que te va a pedir perdón, hasta que va a entregar su vida a Cristo y hasta que se va realmente a dar cuenta de su pecado que ha cometido, ¿sí? Entonces no estamos llamados a no maldecir, a no ser altivos, a no pagar a nadie mal por mal, mucho menos a no vengarnos, ¿ya? No estamos llamados a eso. Otra cosa aquí. Usted de repente a nadie le devuelve mal por mal, es decir, si le pegan, usted de repente como creyente no va a darle un puñetazo, ¿no? Entonces, ¿sí? O no va a ir allá con todos sus hermanos, entonces, y va a romper la puerta, romper la ventana de esa casa, ¿ya? Si le ha hecho daño. De repente no hacemos eso, ¿ya? Pero hay que cuidarnos de no pagarle mal con mal en nuestras actitudes, porque puede ser que nosotros insultemos a la persona. Puede ser que la tratemos con ironía. Puede ser que le paguemos con la ley del silencio. No le hablo. Le estás pagando mal por mal ya. No le hablo, ¿sí? Puede ser que tus miradas sean de reojo. Puede ser que hagas muecas. Puede ser que levantes la mano así. Entonces, todas esas actitudes es pagar mal por mal, ¿ya? No solamente pagar mal por mal es entonces golpear a la otra persona porque te ha golpeado, sino que estas actitudes también entonces, o murmurar de esa persona y regar chisme, entonces también es pagar mal por mal. Hermanos, hay que examinarnos entonces y estar en paz con todos los hombres. Para que haya una relación pacífica no puede ser unilateral, ¿ya? No puede ser unilateral. Tienen que sentarse ambas partes y ponerse de acuerdo, ¿ya? No puede ser unilateral. Entonces, nosotros, como estábamos hablando aquí de este tercer grupo que no pertenece a los hermanos de la iglesia, sino este tercer grupo pertenece a las personas del mundo, y de repente la persona del mundo no quiere recibirte y no quiere saber nada contigo, pero en tu corazón tú tienes que asegurarte que realmente delante de Dios tú has procurado, has hecho todo lo posible por estar en paz con esa persona. Y no solamente se lo has dicho a Dios, sino que se lo has hecho saber a esa persona. Le has dicho, lo has llamado, le has mandado un mensaje, no sé, pero has hecho saber que tú quieres reunirte con esa persona para poder reconciliarse, para poder arreglar los temas, para poder estar en paz. Y si la otra persona te elimina de sus contactos, no sé, no quiere saber nada contigo, pero por lo menos tú ya has dado evidencia que quieres sentarte y quieres reconciliarte. Eso es lo que tenemos que intentar por lo menos. Si la otra persona te recibe, amén, ve con gozo entonces y esté en paz con ella, ¿ok? Hermanos, practicar esas actitudes correctas hacia los enemigos
hacia los que nos odian. ¿Sabe de qué nos protege a nosotros? Dios es tan hermoso, tan perfecto, ¿sí? ¿Nos protege de qué? De caer en amargura, en el odio, en el resentimiento, en arranques descontrolados de la ira, ¿ya? Nos protege de todo esto. Así es el Señor entonces. Él nos quiere librar de esas experiencias dolorosas, ¿sí? Así es que ni con silencio, ni con pensamientos ni con sentimientos indebidos, pecaminosos, ¿sí? Por el contrario, debemos, cuando son personas incrédulas, debemos descansar en la justicia de Dios. Por eso dice allí, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, ¿ya? Pero esto, tenga presente, que esto no es para su hermano en la fe, con el cual de repente usted tiene una diferencia. Porque para su hermano en la fe, la ira de Dios ya recayó, ¿sobre quién? Sobre la persona de Cristo. Esto de acá se refiere para los no creyentes, ¿ya? Porque en el día del juicio final caerá sobre ellos toda la ira de Dios, por habernos tratado injustamente, por habernos humillado, por habernos hecho daño y por no haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Amados hermanos, lo que Dios ha hecho en nosotros para darnos vida nueva tiene una responsabilidad. Tiene una vida práctica continua con Dios, con su palabra, para no conformarnos a este mundo, para que en nosotros nazcan estas virtudes hermosas como la humildad, la mansedumbre, la templanza, la fe, la bondad, ¿sí? Y para que con esto entonces podamos practicar nosotros un amor genuino entre hermanos, amarnos entre hermanos. Y no solamente entre hermanos, encerrar nuestra fe aquí, limitarla aquí, sino practicar un amor también con las demás personas y aún con los que nos hayan y nos estén haciendo daño, ¿sí? Así es que nadie ama de esta manera, mis amados hermanos, mucho menos a los enemigos, pero nosotros al hacerlo, mi amado hermano, entonces va a ser una auténtica demostración. ¿De qué? De que somos hijos de Dios, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿sí? Para buenas obras. Eso vamos a manifestar, eso es lo que vamos a demostrar, ¿ok? Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Así es que nuestra fe no es solamente de un culto, de un domingo, de un venir y de un irse, sino que nuestra fe es una fe práctica del día a día con Dios, una fe práctica del día a día con los hermanos, congregarnos, venir, conocer, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Desde cuándo eres creyente? ¿Ya te bautizaste? Entonces, saber, entonces conocer, animarnos, gozarnos, llorar, orar los unos por los otros. Mi amado hermano, esa es la práctica realmente de la fraternidad dentro de los hermanos, ¿sí? Y la Biblia no nos pide que amemos a nuestros enemigos de la misma forma que amamos a nuestros hermanos, amigos y familiares, pero sí nos pide que tengamos una correcta actitud hacia ellos, ¿sí? Que cuando tengan una necesidad, sin importar si nos han hecho bien o nos han hecho mal, igual estamos allí dispuestos para mostrarle a ellos el amor de Dios. Porque si Dios me ha amado cuando yo aún era un pecador, ¿sí? Si Dios me ha mostrado su amor cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, ¿cómo no voy a mostrarle mi amor a esa persona? A eso estamos llamados, ¿sí? Los creyentes que portamos este distintivo del amor, ¿sí? Es un amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia, de una fe no fingida. Entonces, hermanos, Dios nos ha purificado, nos ha perdonado, nos ha lavado para amar con un amor sincero, para amar con un amor fraternal. No nos ha hecho nacer de nuevo para mostrar entonces un amor fingido, sino para mostrar unos afectos puros que el mundo no puede mostrar, Así es que demos gracias a Dios porque Él nos demanda una vida práctica, ¿sí? Una vida práctica, y hoy, antes de acercarnos a tomar la Santa Cena, le demos gracias a Dios porque nos ha salvado, pero a la vez también nos podamos comprometer con el Señor a esa comunión práctica diaria con Él y con su palabra,
a esa comunión con hermanos, teniendo un amor fraternal, interesándonos los unos por los otros, y a ese amor con el mundo, ¿sí? Oramos entonces y le pedimos al Señor que nos ayude, porque esto en nuestras fuerzas no lo podemos lograr. En nuestra fuerza lo que brota es siempre el egoísmo, el resentimiento, el enojo, la respuesta entonces de que se lo merece. Pero nosotros merecíamos el castigo eterno. Dios tenía que pagarnos por estar nosotros en nuestros pecados y delitos. Pero Él no nos condenó, sino que en su gracia nos salvó y nos perdonó. Amén. Entonces nosotros tenemos que manifestar también esa misma gracia hacia las demás personas. Padre, muchas gracias te damos y te alabamos, Señor, por tu palabra, por tu verdad, que nos manifiesta en esta mañana que nuestra vida es una vida práctica, Señor. Es una vida práctica que debemos vivir en el Evangelio. No es una vida religiosa, sino que este es el Evangelio vivo de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio glorioso de Cristo Jesús. El Evangelio que nos ha hecho nuevas criaturas y que tenemos nosotros que manifestarlo, Señor mi Dios, diariamente, ofreciéndonos como una ofrenda agradable, santa delante de usted, y permitiendo que su palabra renueve nuestra mente y que en el lugar donde nos ha colocado podamos amar fraternalmente a nuestros hermanos. Y no solamente ahí se debe quedar nuestra práctica del Evangelio, sino que debe alcanzar al mundo y aún a los que nos tratan mal, aún a las personas que nos han hecho o nos están haciendo o nos harán daño más adelante. Gracias, Señor mi Dios. Haciendo esto no seremos vencidos de lo malo, sino que venceremos con lo bueno el mal. Muchas gracias, Padre. Te amamos, te bendecimos, porque de esta manera lo que usted busca es que no haya raíz de amargura en nuestros corazones, no haya resentimiento, no haya ira, no hayan actitudes pecaminosas tampoco. Gracias, Padre. Gracias, Señor mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.